haciendo he estado haciendo Srimad Bhagavatam en inglés, pero hoy toca Bhagavad Gita en español. Así que vamos a irnos al capítulo 3 del Srimad Bhagavad Gita, que se titula Karma Yoga, y vamos hasta el verso número 3, o sea, capítulo 3, verso 3 del Srimad Bhagavad Gita, tal como es. Pero vamos a hacer algo, vamos a ponerlo en español porque está en inglés. Ahora sí. Entonces, si ustedes ven ahí en su pantalla, está el verso número 3. Y vamos a dándole las reverencias a la Prabhupada, Om Magyana Timirandasya, Gyanam Sarakaya, Chaksur Militan Gyana Tasmai, Figura Ven. Haciendo mi respetuosa reverencia al maestro espiritual que me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento trascendental. Lo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Dayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Prestaya Prabhupada Paramodaya Krishna Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Mate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Bharavani compartiendo un poco el Srimad Bhagavad Gita con ustedes aquí. Entonces dice Sri Bhagavan Uvacha Lokesmin Dvividanista Pura Prokta Mayanaga Yana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam. Traducción al español: la Suprema Personalidad de Dios dijo: oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional, significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Entonces Srila Prabhupada nos dice aquí que en el capítulo 2, verso 39, el Señor explica dos clases de procedimientos a saber: el Sankhya Yoga, que es donde enumera la enumeración de las cualidades del alma, y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. En este verso el Señor explica lo mismo más claramente. El Sankhya Yoga, que fue lo que explicó anteriormente Krishna en capítulo 2, o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61, capítulo 2. El Señor también ha explicado en el verso 39 que por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga, Buddhi quiere decir inteligencia, Yoga, el yoga de la inteligencia, por trabajar con la inteligencia o el cultivo de la conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción. Y lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. Desde el mismo principio se explica más claramente en el verso 61 que el Buddhi Yoga consiste en depender por entero del Señor Supremo, o específicamente de Krishna, y de ese modo todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo, o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última es Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el super ser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual gradualmente uno puede
a llegar al plano de la conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionar todo con Krishna, con Dios, como persona, con conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es en sí el proceso purificador, y en virtud del método directo del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime. Regresando al verso en sánscrito, donde dice Sri Bhagavan Uvacha, el Señor dijo: Lo que es mindri vidanista pura proktamayanaga yana yogena sankyana karma yogena yogina. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Ya Krishna ha explicado las características del alma en el proceso de Sankhya Yoga, así como Srila Prabhupada lo ha explicado aquí, que esa clase de procedimiento de Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. Ahora estamos en el proceso en este capítulo que se llama Karma Yoga o Buddhi Yoga, que es lo que Krishna va gradualmente adentrando a Arjuna cuando Arjuna le hace las preguntas, y Krishna pues le está dando, porque no todas las personas tenemos la misma manera de entender las cosas. Todos entendemos de una manera diferente de acuerdo a nuestra naturaleza, y a cómo estamos, ¿cómo se dice? A cómo estamos afectados por la naturaleza material, ya sea la naturaleza material en la modalidad de la bondad, o la modalidad de la pasión, o modalidad de la ignorancia. De esa manera, por eso, cuando somos afectados por alguna de esas naturalezas o por la combinación de todas esas naturalezas, pues naturalmente el ser humano va a entender las cosas un poco diferente. Y ya Krishna aquí en este Bhagavad Gita le ha explicado a Arjuna el proceso de Sankhya Yoga, el proceso de entender la naturaleza del alma, para poder entender que quiénes somos nosotros, para dónde vamos, de dónde venimos, cuál es nuestra posición constitucional. Y ya Krishna le ha explicado a Arjuna nuestra constitución como almas espirituales, partes integrales de él, de ese Señor Supremo. Y también le ha explicado que cuando alguien nace seguramente va a morir, y cuando muere seguramente va a nacer. O sea, explica el proceso también de que hay un proceso de transmigración del alma, de lo que se llama comúnmente como reencarnación. Y Krishna lo explica desde uno de los primeros versos, donde dice: Dehinosmin yata dehe kamaram yavanam yara tata dehantara praktir dirastatra navidate. Dira, explica que el Dira, esa persona que es sobria, puede entender que él es el alma espiritual y pasa en este cuerpo de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez y al momento de la muerte. Si él es Dira, si él es una persona sobria, una persona que tiene entendimiento, que ha logrado el entendimiento, se da cuenta que él no muere. Por lo tanto, él ya entendió, puede entender el proceso de Bhakti Yoga. Ahora aquí se está explicando que si esa persona no puede entender el proceso de Sankhya Yoga y combinado con Bhakti Yoga, entonces algunas personas se dedican al proceso especulativo, para poder entender quiénes son. Entonces comienzan a experimentar filosóficamente, ¿no? Y pueden llegar a entenderlo de esa manera, pero eso toma mucho tiempo. Pero las personas que trabajan con la conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2, ¿no?
es que el Krishna enseña de que la persona tiene que trabajar con inteligencia, ¿no? Usar su inteligencia, Buddhi Yoga, ¿no? Usar su inteligencia para poder entender y ofrecer su servicio en el servicio devocional al Señor. Entonces esa persona se puede liberar de este mundo material y puede liberarse de las ataduras de la acción y la reacción. Porque nada es bueno o es malo. Lo bueno o lo malo se debe a las reacciones de nuestras acciones. Y entonces cuando uno trabaja en conciencia de Krishna, usando Bhakti Yoga, entonces no tiene ninguna reacción mala ni buena. Pero esa es una reacción trascendental, completamente trascendental. Y esa persona depende por entero del Supremo, específicamente del Señor Krishna. Así que de esa manera él puede controlar sus sentidos por el proceso de Bhakti Yoga, sin necesidad de controlar sus sentidos por el proceso filosófico. Eso es lo que nos ha explicado Srila Prabhupada aquí en este verso. Por lo tanto, controlar nuestros sentidos por el proceso de Bhakti Yoga es lo más fácil y lo más placentero que hay, porque es algo que no depende de una experimentación filosófica, sino que está basado en el servicio directo al Señor Supremo. Pero que las personas que estudian filosofía de tal manera pueden llegar a veces a ser muy fanáticas, porque la religión sin filosofía es, y si la Prabhupada lo explica, es un sentimentalismo. La persona se vuelve muy sentimental y religión sin filosofía, ¿cómo digo? ¿Cuál es lo que dije yo? La religión sin filosofía es sentimentalismo y a veces fanatismo. Así que, y la filosofía sin religión es especulación mental. Pero la meta última es Krishna. Así que el proceso de Bhakti Yoga nos lleva a ese proceso de procesos devocional hacia Krishna. Poco a poco vamos a ir adquiriendo cualidades, ¿no? Cualidades. Más adelante hay un verso en el capítulo 5, 18, que dice: Vidya Vinaya Sampane, Brahmana Gavi Hastini, que dice que el Brahmana que está equipado con conocimiento, ¿no? Brahmana quiere decir que conoce a Brahman, conoce a Krishna, conoce al Señor Supremo, Brahmana, pero ese Brahmana está equipado con conocimiento y gentileza, con sus dos armas, conocimiento y gentileza, o sea que él actúa de buena manera hacia todas las personas. Entonces aquí dice Vidya Vinaya Sampane Brahmana Gavi Hastini, ¿no? Porque esa persona puede entender la diferencia que hay entre un elefante, un perro y un comeperro, y él los trata bien de todas maneras. Es lo que está. Entonces ese conocimiento se va adquiriendo poco a poco mediante el proceso de relacionar todo con el Señor Supremo, al relacionar nuestra conciencia, nuestros intereses de servicio hacia Krishna. Vamos a purificar los sentidos por esa relación que tenemos con el Señor Supremo. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador, y en virtud del método directo de Srila Prabhupada del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. Así que por hoy, este es nuestro verso de hoy, nuestra cápsula para liberarnos del mundo material y desarrollar ese sentimiento de amor hacia la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Así que nos vemos otro día. Hare Krishna y que pasen buenas